Es un placer volvernos a encontrar. Siempre decimos prácticamente las mismas palabras que nos llena de alegría durante la semana, en el medio de la semana, volvernos a comunicar. La tecnología es algo extraordinario. Cómo nosotros podemos dialogar y llegar con la palabra a tantos hogares. Hoy vamos a leer algo en Segunda Reyes, capítulo 9, algo que es tremendo. Es un capítulo donde hay muerte, pecado, destrucción, avaricia, engaños. Es algo tan trivial, ¿no es cierto?, que digo siempre parece que estaríamos leyendo el diario de mañana. Tantas noticias que nos agobian y cómo la gente le da tan poco valor a la vida. El mundo vive cargado de pecados. Y uno dice, en la Biblia están estos casos tan tremendos, tan graves, tan descontrolados, y uno pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar de siempre, nada más que no se acopla a la maldad y al pecado y a la burla. Dios no se acopla. Dios está en la sinceridad, está en la tranquilidad, está en un corazón abierto, está en aquel que lo quiere escuchar, porque Dios siempre habla. Y fíjense en esta historia que vamos a tocar hoy, el caso de Jehú, un rey puesto para una tarea horrible. Yo digo, qué cosa, ¿no? Dios tiene que preparar a este hombre y mandarlo a destruir todos aquellos que están en idolatría y están perturbando la paz de un pueblo. Y Jezabel, ¿qué podemos decir de Jezabel? Una mujer malvada, con una simpatía extraordinaria, pero con un corazón cargado de odio y de engaño. Es brutal lo que está haciendo esta mujer. Ha despreciado a Dios, ha despreciado a lo que pone Dios, ha despreciado a los profetas, desprecia la vida y aún se burla. ¿Sabe una cosa? La burla se paga con la muerte. Todo el que se burla lo paga con la muerte. Y yo mientras miraba esto, que ahora vamos a desarrollar en pocos minutos nada más, algunos textos, vino a mi mente y a mi corazón cosas que después fueron pasando. Pero vamos al tema de hoy y después vamos a terminar con las cosas que van pasando. Jezabel es tan perversa que se burla de Jehú. Fíjese lo que dice. Capítulo 9, verso 30. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando de Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y asomó a la ventana, y mientras Jehú por la puerta de la ciudad, ella preguntó, ¿cómo está Zimri? Ofendiéndolo. Zimri era alguien que era un asesino, y ella lo comparó a Jehú con un asesino. Asesino de tu señor. Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó, ¿quién está de mi parte? ¿Quién está de mi parte? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú le ordenó, arrójenla de allí. Y así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y a beber y dio esta orden:
ocúpense de esta maldita mujer y denle sepultura, pues era hija de un rey. La jerarquía se respeta en todo momento. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y la mano. Así que volvieron para informarle a Jehú, y éste comentó: se ha cumplido la palabra del Señor, que dio a conocer por medio de su siervo Elías. En Tisbita, allí fue cuando declaró esto que iba a suceder. Y esto me llamó la atención. Esta mujer se preparó para burlarse de Jehú. Hizo 3 cosas importantes. Fíjese bien. Se sombreó los ojos. Y además se arregló el cabello y se asomó por la ventana. 3 cosas. ¿Por qué se sombreó los ojos? Porque estaba invocando al Dios de ella, al Dios de la muerte, al Dios de la burla, al Dios que desprecia a Dios. Aún más dice, se arregló el cabello, ese se acomodó bien, y después caminó hacia afuera, hasta la ventana. Y esto me llamó la atención cuando pasó todo el problema y pasa algo que es tremendo cuando cae por la ventana y es despedazada, y 3 cosas solamente quedaron que identificaban a esta mujer. Y esas 3 cosas eran el cráneo, eran los pies y la mano. ¿Y esto de qué me habla el cráneo? El pensamiento de ella. El pensamiento de ella. Después del cráneo, las manos y después los pies. Y yo pensaba la diferencia que hay entre el Señor y esta mujer. El Señor también fue coronado por una corona de espinas. Él no se arregló, sino que lo arreglaron para burlarse de él. Les clavaron las manos, aquellas manos que traían bendición hacia la humanidad, fueron clavadas. Y le clavaron los pies, aquellos pies que llevaban la paz en medio de la humanidad. El Señor, a pesar de todo eso, nunca se burló. Y Jezabel sí se burló de la humanidad. Y esto me hace acordar a lo que decía al principio. Algo que vino a mi mente. Ustedes se acuerdan el momento de la cruz. Jesús fue crucificado entre 2 ladrones. Uno despotricaba contra el Señor. Se burló del Señor. Y decía claramente, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y bájanos a nosotros mismos. Fíjese el pensamiento de ese hombre que estaba clavado en la cruz y estaba crucificado. Sin embargo, el otro ladrón no tiene el mismo pensamiento, no se burla, pero sí reconoce a aquel que está al lado de él. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mirando al compañero le dice, ¿vos no temés a Dios estando en la misma condenación? Es decir, que hay una mente y un corazón claro de reconocer a quién tenía al lado de él. Tenía el Señor de los cielos, el Señor de la tierra, aquel que se burló la gente y aquel que despreció aquellas manos preciosas que traían sanidad a la humanidad y aquellos pies que trajeron la paz en medio del mundo. Y el Señor no se hace esperar frente al clamor de un corazón sincero. Le dice claramente, hoy
estarás conmigo en el paraíso. Dos cosas distintas, dos cabezas distintas, dos manos distintas, dos pies distintos. El Señor con todo clamor y bendición, y esta mujer que fue despedazada quedó allí, y lo único que se conoció de ella era su cabeza, su cráneo, sus manos y sus pies. Y fueron para enterrarla. Y cuando fueron para enterrarla, pasó algo que es tremendo. Dice que el olor era tan fuerte que no se podían llegar a él. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el Señor deja esto en la Biblia escrito? Para que nosotros podamos entender que con Dios no se juega y con Dios hay esperanza. Cuando vamos a Jesús, encontramos el corazón abierto de una mente limpia que piensa en nosotros. Y fíjate cómo piensa en nosotros, que no nos pregunta lo que hicimos, sino nos pregunta siempre qué vamos a hacer. Y nos abre las manos. ¿Para qué? Para abrazarnos y perdonarnos todos nuestros pecados. Y mueve sus pies para que el Evangelio llegue a todas partes del mundo. Cuando Jesús se va al cielo, están los discípulos con él y le dice claramente estas palabras: vayan por todo el mundo, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lleven el Evangelio de Jesucristo. Bienaventurados los pies que anuncian el Evangelio de la paz. Y la iglesia para eso está, para anunciar la paz de Jesucristo. Y estas historias están para mostrarnos que de Dios nadie se burla y que la burla se paga con la muerte. Yo te invito en esta noche, claramente, que en casa podamos tener este encuentro con Jesús y darle gracias a Dios por habernos buscado, por habernos salvado, por habernos perdonado, por habernos abrazado y por haber puesto nuestros pies en funcionamiento para caminar y anunciar que Jesucristo es el Señor. Yo te invito en esta noche que juntos oremos y démosle gracias a Dios por su palabra. Querido Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre y te pedimos en esta noche que nos guíes, nos acompañes y nos des tu paz y un buen descanso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que tengas muy buen descanso.